para que nos explicara un poco en torno a este complejo panorama político electoral, ¿no?, que está viviendo Venezuela. ¿Cuál es tu percepción? Sí, efectivamente, yo quiero, primero antes de intervenir, quiero hacer una salvedad. Lo que voy a decir, por supuesto, no te compromete a ti, ni mucho menos. Estoy hablando motu propio, es decir, esta es mi palabra. Y también debo decir, Hernán, para ti y para toda la audiencia, que lo que voy a decir lo digo porque estoy fuera del país. Y esto lo digo de manera muy responsable. Estando en el país, esta conversación tú y yo la tendríamos tomándonos un café en vivo y directo en la Germania. No la tendríamos por esta vía ni fuese una conversación pública. De tal manera que mi intervención va a ser tratando de explicitar algunos elementos de carácter político-comunicacional, que es mi área, sobre esto que está sucediendo en mi país, ¿no? Hace minutos el TSJ se pronunció el fiscal general de la República, y bueno, a mí lo que me llama la atención, ¿no?, antes de entrar al tema directo de que nos atañe, que nos convoca, que es la elección presidencial del 28, a mí lo que me llama la atención es que yo no conozco una sola sentencia del TSJ, ni una sola actuación del fiscal que sea contraria a los designios, a los fines y principios del gobierno nacional. Una sola, solamente, ¿no? En Venezuela hay lo que en la literatura política se denomina Democracia y Liberal, Sacaria 1997, que es un autor indo. ¿Qué quiere decir eso, profe? Una democracia y liberal, repito, que es un concepto relativamente nuevo en el marco de la teoría política, es aquella según la cual hay poderes públicos, hay elecciones, es decir, todo lo que hay en una democracia absolutamente liberal, una democracia occidental, una democracia representativa, que es el modelo democrático que domina en todo Occidente, ¿no? Normal, donde hay TSJ, donde hay fiscales, donde hay órganos del poder público, donde a veces hay cámaras, hay bicameralidad, o sea, cámara de senadores, diputados, en fin, ¿no? Sí, todo eso existe. Entonces, una democracia liberal, eso existe y hay autonomía de poderes. A veces hay un poquito más de presión por parte del Ejecutivo hacia un poder en particular, en fin. Pero eso se da en todas las democracias y forman parte de lo que Platón criticaba precisamente de la democracia, bueno, que es un sistema imperfecto donde puede derivar hacia tiranías y otras formas anómicas, ¿no? Pero independientemente de eso, en Venezuela existen todos los poderes. Tú vas a Venezuela y tienes un fiscal. Nadie puede decir que no hay un fiscal. Nadie puede decir que no hay un TSJ. Nadie puede decir incluso que no hay elecciones. El problema con las democracias iliberales, y hago énfasis en el proceso, en el prefijo "y", ¿no? En el prefijo "y" liberal, en el prefijo "y", que acompaña al lexema derivativo liberal, es que no, ese prefijo "no" niega liberal. Entonces, una democracia liberal es donde existen todos los poderes, pero todos esos poderes están absolutamente alineados, cohesionados, subordinados al poder ejecutivo. Ejemplos de democracias iliberales: Rusia, Bielorrusia, Nicaragua y, por supuesto, y lamentablemente, Venezuela. El fiscal general es un actor político del gobierno, su imparcialidad es ninguna. Lo propio pasa con el TSJ y con todos los demás poderes. Pero el caso más emblemático y tal vez el más aberrante de todos es el de el presidente del Consejo Nacional Electoral, que fue diputado del PSUV. Hay unas declaraciones por ahí de él muy fuertes en una sesión de la Asamblea Nacional donde dice: permíteme la expresión, los vamos a perseguir y los vamos a caer a coñazos, ¿no? Permíteme la expresión, le pido disculpas a la audiencia, te pido disculpas a ti por la expresión altisonante, de tal manera que ese señor que dijo en algún momento, en una intervención en la Asamblea Nacional, los vamos a caer a coñazo y los vamos a perseguir donde se metan, y esa expresión perseguir, fue muy recurrente en esa locución, en esa intervención suya emblemática en la Asamblea Nacional. Bueno, está ahí y ahora se está retomando, la gente lo está viralizando, ¿no? Entonces, Elvis Amoroso, que en ese momento era diputado, pasó a ser contralor. Debo decir que hay no un hilo filial, pero sí un hilo de relación profunda, porque él es compadre de Cilia Flores,
¿no? También la primera dama o la primera combatiente a la usanza del gobierno nacional. De la manera que él pasa a ser contralor y él retoma el tema de la inhabilitación de María Corina Machado y la vuelve a poner en la palestra y la inhabilita. Meses después, ese que inhabilitó ahora va a contar los votos, ¿no? Va a contar los votos. Pero sigamos la cuenta, ¿no? Sigamos el hilo. De tal manera que va a contar los votos. ¿Qué pasó? Ahora para aterrizar acá. Entendemos que en Venezuela hay una democracia liberal donde todos los poderes responden de manera unidireccionada a una cosa que yo llamo triunidad y triunidad perfecta. Es decir, partido, gobierno, Estado. Eso es una sola cosa. Eso es un solo monolito, eso es una sola estructura que actúa de manera cohesionada, que actúa. No hay equilibrio de poderes, entonces. No, pues, evidentemente no hay equilibrio de poderes porque eso es uno de los fundamentos que dice Zaccaria propio de la democracia liberal. Por ejemplo, perdone, profesor, que algunas personas están preguntando a quién yo entrevisto. Estoy entrevistando al profesor Johan López, un amigo en lo personal, mi profesor de semiótica, ¿no, profesor? Semiótica. Sí, semiótica y teoría de la comunicación, hace 20 años. Sí, hoy en Argentina, bueno, un gran analista político, articulista también, y bueno, muy pendiente de la situación venezolana. Estamos hablando con el profesor Johan López. Calimero es el seudónimo, profesor, el remoquete. Sí. Menos mal que no es el área. Menos mal que no es el área. Bueno, sí. Bueno, continúo. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, el caso de Rusia, ¿no? Donde hay votaciones, donde hay poderes públicos, bueno, ¿quién se atreve a contravenir cualquiera de estos poderes públicos, a contravenir lo que diga Putin? O en Bielorrusia, lo que diga Lukashenko. Lukashenko va a cumplir 30 años ininterrumpido en el poder, está desde 1996. Ahora, debo pensar yo que en Rusia y Bielorrusia las oposiciones que hay son brutas, son ineficientes. Yo creo que no pasa por ahí. Pasa por otra cosa, pasa por el hecho de que yo agarro la democracia como instrumento, como un utillaje del poder para mantenerme en el poder. Es decir, que yo estimo que el fiscal general de Rusia o Bielorrusia o la figura equivalente no va a contravenir en modo alguno de los designios del Ejecutivo. ¿No? Es imposible. De tal manera que hay una sola estructura también en Rusia, hay una sola estructura también en Bielorrusia, igual en Nicaragua y por supuesto en Venezuela, para citar 4 países emblemáticos donde la democracia iliberal ha tomado cuerpo. En ese sentido, fíjate, en Nicaragua pasa exactamente igual. De hecho, en las elecciones presidenciales, entre comillas, de Nicaragua hace 2 años, hubo 7 candidatos encarcelados. Y ahora esos 7 candidatos encarcelados, creo que la mayoría está fuera, pero además le quitaron la ciudadanía. Para que tú tengas una idea de dónde estamos, los poderes públicos, entre comillas, le quitan la ciudadanía a estos otros ciudadanos. Y te estoy hablando de gente emblemática como Yoconda Belli, que tomó las armas, una gran poetisa nicaragüense, tomó las armas, estuvo al lado del Frente Sandinista, ¿no? Peleando contra la dictadura, y te estoy hablando de Sergio Ramírez, uno de los grandes intelectuales americanos de América Latina, que ahora vive en España, ¿no? Y ambos, estos dos que te estoy hablando, de hecho, Sergio Ramírez fue vicepresidente del propio Ortega. Igual, Ernesto Cardenal muere con todas las críticas y casi que lo meten preso el gobierno de Ortega. De tal manera que este es el escenario. Tenemos una democracia, tenemos todos los poderes, pero todos esos poderes y toda esa democracia, toda esa institucionalidad responde de manera unidireccional y subordinada al Ejecutivo. Ese es el panorama. ¿Qué vimos el día domingo? El día domingo vimos al presidente del TCJ, que repito, tiene estas profundas filiaciones con el poder, con Cilia Flores, con el propio presidente Nicolás Maduro, y que previamente había sido el contralor que retomó el caso de la inhabilitación de la señora Machado. Bueno, él da un resultado, y el resultado fueron 5 millones a 4, es decir, con el 80% de las actas escrutadas. Estoy diciendo la cifra gruesa, no tengo el dato al menudeo, pero más o menos así, para hacer un resumen sumarial de esto. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que Macedonia del Norte, que yo no sabía que existía, esto es un poco en joda, sí sabía que existía, pero Macedonia del Norte y unos tecno-hackers, ¿no? Saquearon la página del CNN, y hasta ahora, en este momento, a casi 72 horas
de haber culminado un dominio, tú lo puedes levantar con $20. Un dominio, cualquier dominio, donde tú puedes alojar todos los datos que quieras. Estimo que el gobierno no tiene $20 para levantar un dominio, ¿no? Estimo, puede ser, está bien. Entonces, hoy, a este momento, ningún venezolano dentro y fuera del país está en capacidad de poder ver los votos, de poder contrastar y de poder verificar. Hasta ahora lo que se tiene... El plazo vencía hoy, profe, ¿no? De la entrega 48 horas ya pasaron legalmente y cualquier acto luego de esas 48 horas es irrito, es ilegal e ilegítimo. De tal manera que el presidente Maduro va al TCJ, por vía administrativa del TCJ, se va a ungir como presidente de la República. Y seguramente es a través Eso fue del TCJ. Lo que sucedió hoy, profe, estar pidiendo un recurso de amparo. Seguramente. Y seguramente a través del TCJ va a ser el TCJ, repito, un organismo del gobierno, de la Trinidad, partido, gobierno, Estado, quien va a validar, entre comillas, la elección del día domingo. Pero sigamos hablando. El Centro Carter, que fue invitado por el propio gobierno, Indira Urbaneja celebró, ¿no?, de manera elocuente en sus redes sociales: celebramos al Centro Carter porque es garantía de imparcialidad. Y otro señor llamado Roy López dijo exactamente lo mismo, que son personas... Y Padrino López, ministro de la Defensa, lo recibieron de verdad con todos los honores. Claro, el propio El Vijamoroso. Bueno, aquí está el Centro Carter. Ahora, el Centro Carter, luego de salir, el Centro Carter no fue una veeduría de la elección. El Centro Carter estuvo desde el 29 de junio al 29 de julio en Venezuela, es decir, un mes, ¿no? Y no hizo solamente una relatoría del proceso electoral, sino de todo el proceso de campaña y del proceso electoral. Lo que dice el Centro Carter, ¿no?, que es un centro independiente que fue alabado por el propio gobierno, que ahora estimo que es malo, que ahora estimo que es un agente del imperialismo, pero hace días no lo era, sino que era garantía de transparencia y de imparcialidad. Bueno, el Centro Carter da un testimonio de lo que ocurrió en Venezuela, no solamente en el acto electoral, sino en todo el proceso de campaña. De tal manera que eso que está allí es una muestra fiel de lo que ocurrió en Venezuela y que además se valida rápidamente, de manera muy rápida, en el hecho de que ningún venezolano hoy pueda acceder a los datos que por ley orgánica del Consejo Nacional Electoral tenemos derecho todos los venezolanos. De tal manera que acá en Venezuela, ¿no?, la expresión fraude no es una expresión que utiliza un grupo partidista con intenciones malsanas o aviesas, sino que responde a una lógica y a una normalización de procesos democráticos. Es decir, ¿qué es lo normal? Bueno, yo voté y voy y reviso los votos, ya está. Porque además es un sistema automatizado, cito, el mejor del mundo, ¿no? Entonces se van cargando los datos de manera inmediata, en cuestiones de segundo, Hernán. O sea, no es que vamos a esperar que venga de capacho el burro para poder contar los votos. Profe, pero lo que ellos manifestaron del ataque cibernético y el hackeo no pudo haber entorpecido ese proceso. No, en forma alguna. No, porque se supone que el CNE tiene unos técnicos que resguardan todos y cada uno de esos procesos, pero además si te atacaron la página, en minutos tú la puedes restituir, porque además, y debo decir esto porque, a ver, voy a utilizar una expresión que no quisiera, pero la voy a hacer. No somos tontos, y esto del ataque de Macedonia del Norte, la propia Macedonia del Norte hizo un comunicado en el cual desmienten que ellos hayan hecho eso y que desde su territorio se haya hecho eso, ¿no? El problema está, Hernán y querida audiencia, es que no estamos en el siglo XIX. El problema está que estas elecciones se hacen a la luz de las redes sociales, a la luz de los dispositivos tecnoinformáticos, a la luz de los teléfonos inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la gente de manera natural va a ver dónde están los resultados. Y hay una página que fue hackeada y que tiene 3 días hackeada. Entonces yo no sé qué técnico tiene el CNE, de verdad que no tengo la menor idea.
¿Cuál es el problema? Y voy a sacar una hipótesis aquí, una hipótesis de sentido, pero que no es traída por los pelos, sino que me parece que es una hipótesis coherente. ¿Cuál es el problema? La cifra que da Amoroso no puede corresponderse con ningún número que pueda exhibir el Consejo Nacional Electoral. Además, debo señalar que los factores opositores nucleados alrededor de María Corina Machado estaban muy bien formados. Se ve que hubo una estrategia, se ve que hubo una formación sistemática, porque ¿qué hicieron? Y lo pueden ver en los cientos de videos, tal vez miles de videos que se subieron leyendo actas, ¿no? Que por cierto, Correcto, sí. tú acabas de decirle al compañero que se bajó o que bajaste para tener esta conversación tú y yo, por cierto, Eric, hasta ahora... muy buen amigo, muy buen amigo. El señor, sí, no, pero además con una postura absolutamente coherente, y debo felicitarlo por su postura coherente y valiente, porque entiendo que el señor es adherente al gobierno, ¿no? Pero aún así, él exige objetividad. Claro, Él exige objetividad, o sea, él no está exigiendo nada del otro mundo, sino exige objetividad, independientemente de que esté apoyando o no. Igual, yo también, independientemente, yo no pude votar porque también debo decir que la votación en el exterior no llegó al 1%, es decir, los que podíamos estar habilitados, que éramos 4.700.000, 4.800.000, apenas se pudieron inscribir 69.000 personas. Y ¿no? Ese fue uno de los elementos en el diagnóstico que hizo el Centro Carter también. Claro, hizo varios. Fíjate que también el Centro Carter menciona el caso lo deja entrever, el caso de cuando fueron a tomar café, o de las empanadas, lo deja entrever, ¿no? Que cerraron el negocio, en fin. Bueno, lo que quiero señalar de manera puntual, repito, y esto no es una posición partidaria, sino una posición normal y natural ante un hecho electoral. Y el hecho electoral más importante que es la elección presidencial, y después de eso viene la elección a la Asamblea, ¿no? Esas son las dos grandes elecciones, y después las elecciones regionales, gobernadores, alcaldes. Pero las dos elecciones nacionales más importantes son presidente y Asamblea Nacional. ¿Cómo es que en la elección más importante te tumban la página de Macedonia del Norte y ya vamos para 72 horas sin página? No entiendo. Pero además, entonces, volviendo al tema de los testigos, y que estaban muy bien dateados, ve lo que hicieron, fíjate, y los invito a la audiencia, a ti, a todos, a que verifiquen. Resulta que ellos, cuando leen los datos, los leen en la mano, en un papelito, en el celular, ¿no? Porque inmediatamente, al tener el documento oficial que emite el CNE a través de la máquina, repito, el documento, esa acta es un documento absolutamente oficial. Ese documento es del CNE, pero además tiene una serie de precintos, tiene una serie de verificadores. Es decir, los documentos que hoy tiene la oposición son los remitidos por el Consejo Nacional Electoral. Absolutamente legales, de manera radical y total. O sea, no hay forma de que sean otros. Entonces, Eugenio Martínez, que es el periodista que mejor sabe del tema electoral en Venezuela, acaba de publicar que es prácticamente imposible que esos documentos, que esos papelitos puedan ser forjados. Falseados. Sí, puedan ser viciados. Es prácticamente imposible, pero además se necesitan, él coloca no menos de 15 pasos para poder hacer eso en casi 31.000 mesas. Imagínate tú por dónde vamos, ¿no? Entonces, el problema grave me parece, y esto es una especulación y me hago cargo, afortunadamente estoy fuera del país para decir estas cosas abiertamente. El problema, creo yo, que el gobierno quiso hacer la del Esequibo, 10.500.000 votos, ¿no? 10 millones en la consulta por el Esequibo. Hasta hoy, querido Hernán y querida audiencia, nosotros no sabemos de manera menuda, específica y desgranada dónde están esos 10.500.000 votos. Lo que hay es una cifra seca, ¿no? Insisto, una cifra seca. Pero además, previo al resultado que dio Amoroso, el politólogo invitado por el chavismo, Juan Carlos Monedero, presentó un exit poll de una empresa. Sí. Eso le dio la vuelta al mundo. Pero no, ya va, esto es interesante porque yo veo
presenta el Exipol y resulta que el Exipol que presenta, lo presenta de una página inexistente y fraudulenta, que además tenía 9 días para ese momento de haber sido instaurada esa firma encuestadora, entre comillas, ¿no? Pero lo interesante es que él presenta eso, ese Exipol, lo presenta y lo replican Evo Morales, atención Hernán, Evo Morales y Rafael Correa, ese Exipol. Ya eso daba cuenta de un cierto, digamos, incomodidad, no voy a decir desespero, incomodidad en los factores nucleados alrededor del gobierno, ¿no? Rafael Correa, Evo Morales y Juan Carlos Monedero publicaron una Exipol falsa. Sigo con Monedero, el invitado especial, el intelectual especial para estos comicios fue Monedero, que salió bailando con el presidente Maduro y fue invitado directamente por el presidente Maduro. Me llama la atención que en los 5 años anteriores Monedero no habló nada de Venezuela, ¿no? Pero no importa, lo invita. Monedero hace un día, atención, hace un día y medio publicó: en breve el Consejo Nacional Electoral va a estar publicando los resultados de la elección. Y yo le coloqué de manera deliberada: Juan Carlos, explícame qué quiere decir en tu español, porque mi español en breve es en minutos, tal vez en horas, ¿no? Juan Carlos, explícame en español, en tu español, que parece diferente al mío, qué quiere decir en breve. Y bueno, y ese en breve ya va por 2 días. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una democracia iliberal donde tenemos un Consejo Nacional Electoral que arroja una cifra que no va a poder sostener. Oigan bien, audiencia. El Consejo Nacional Electoral no va a poder verificar y sostener ese número que dio el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Y no lo va a poder sostener porque los sectores opositores, María Corina y Edmundo González, tienen en sus manos unas actas. Ahora te vuelvo con las actas, que es lo más importante, ¿no? Yo hice una breve publicación en Facebook donde yo hablo de oigan bien, la rebelión de las impresoras, porque la máquina del CNE imprime un documento, repito, oficial del CNE. El CNE matando al CNE, ¿no? Para utilizar el CNE desdiciendo al CNE. ¿Qué hicieron los sectores opositores? Y esto fue una jugada maravillosa, y yo puedo tener todas las desavenencias, todas las diferencias con María Corina Machado, pero esto fue una jugada magistral. No se quedaron con las actas. En cuestión de segundos copiaron ahí el resultado seco. Edmundo sacó 20 y Maduro sacó 12, por ejemplo, ¿no? Y esas actas se las dieron a uno que estaba afuera: llévatelas y resguárdalas con tu vida. Ellos no la vieron venir. Acá el problema fue que las actas las sacaron inmediatamente, ipso facto. Las actas que emite el CNE las sacaron y las resguardaron y las tienen en la mano. Ese es el gran problema. El problema acá es que el CNE va a desdecir al CNE, y cualquier cifra que tú coloques en la pantalla cuando se abra cuando por fin puedan abrir el sistema, ¿no? Y coloquen unas cifras ahí, porque todo el mundo está siguiendo la cifra, tú tienes para contrastarla, y me parece que va a ser difícil esa jugada, muy difícil, por no decir imposible. De tal manera que el número que dio Elvis Amoroso, yo no sé cómo se va a auditar, yo no sé cómo lo van a sostener, no tengo ni la menor idea. Se habla, profe, hay una información que está corriendo por allí, que por supuesto no es oficial desde ningún punto de vista, pero está corriendo por allí supuestamente que hay unos señores de China, uno de los que él pone del Consejo Nacional. Ayer la escuché, la dijo Pacho, no me acuerdo el apellido. Ajá. No me acuerdo el apellido, sí, la escuché. Igualmente, ¿cómo van a hacer para verificar y hacer todos los precintos que tiene cada acta? Cada acta tiene una serie de precintos, tiene una serie de resguardos que no sé si lo puedan hacer, no sé, pero además que deben coincidir con las actas de votación, que deben coincidir con lo que está en las papeletas. O sea, es una cosa monumental. Y la firma, ¿no? Como dice este amigo. Lo otro, Hernán, te digo algo. Estamos en la lotería son $5 millones. Y digo, lotería, voy, cobro el premio y me lo llevo.
¿Qué tiene que decir la gente? 5 días después yo traigo el cartón. Mira, aquí está. 3 días después yo traigo el cartón, pero ya yo me llevé el premio. Lo más natural es, bueno, muestra el cartón para verificar efectivamente si usted ganó la lotería. O sea, yo no puedo venir 3 días después, 4 días después, 10 días después de que me lleve el premio. Yo me llevo el premio y me gasto la plata y me voy de joda y me voy de rumba. Ahora, la pregunta es, yo no puedo venir 5 días después y decir, aquí está el cartón. Compa, tú tuviste todo el tiempo, repito, usted es en el ámbito de la lotería. Yo tuve todo el tiempo para forjar un cartón. Profe, ¿cuál es la visión? ¿Cómo tú ves los próximos días en Venezuela? Porque hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad social. Y además, bueno, ayer la oposición estuvo en la ONU, ¿no? En la sede de la ONU de Caracas. Bueno, nada, muy triste todo, muy triste, muy lamentable, porque la duda del pueblo es una duda razonable. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los números? Y evidentemente, independientemente de todo lo demás, la gente salió a votar. Se registran colas en Venezuela a las 7 de la noche del día anterior. La gente tiene unas ganas de votar y eso es un hecho inédito en Venezuela. Entonces, esa misma gente que quería votar como sea, salió a votar. Y es natural que la gente, bueno, demande respuestas ante su voto que es constitucional. Entonces, mira, se dicen que ya hay 16 muertos, ¿no? Se dice, no se ha verificado eso. Lo que sí es cierto es que hay mecanismos de represión muy fuertes, hay expresiones muy peligrosas que rayan en el filofascismo, ¿no? Esto de la aplicación para, ¿no? Yo tengo la aplicación, sí. Mira, aquí está fulano de tal. Ya tengo noticias de ahorita en Caracas, una amiga me acaba de decir que a una vecina de ella se la llevaron porque fue testigo de la oposición, se la llevaron. Es decir, y esto que estoy diciendo no es una cosa descabellada, ya hemos tenido noticias prácticas de esto, ¿no? Es decir, cuando dicen que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela, no es un asunto forjado, no es un asunto, sí, debe haber alguna documentación para señalar eso. Claro. Hoy lo que siento es que en Venezuela hay un gobierno atrincherado, hay un gobierno, yo escribí varios artículos, tú los leíste, y hay uno en el que planteo 3 escenarios. En ese, en particular, digo que el escenario 2 es que el gobierno patee la mesa y diga, yo me quedo acá, yo tengo las armas. Y arma mata voto, arma mata voto. Y yo creo que ese fue el camino que tomó el gobierno, se atrincheró, y que bueno, ¿cómo se puede dirimir esto? Bueno, presentando las actas, presentando los votos mesa a mesa, y eso no está, Hernán. Entonces, tú tienes la llave para descomprimir esto. El problema es que no lo quieres presentar. ¿Y por qué no lo quieres presentar? Bueno, porque evidentemente el halo de la palabra con F está allí, la palabra fraude. El halo está allí y no es un halo construido de manera forjada o deliberada o con malas intenciones. Está allí. La gente se mete en la página del CNE y sigue tumbada. O los técnicos del CNE son muy malos, o esto es mentira, una de dos. O los técnicos son muy malos, son pésimos, son terriblemente malos, o esto es una burda cortina de humo para no demostrar los verdaderos números. Yo creo que el gran problema acá, Hernán, es que no tienen cómo soportar esa cifra que presentó el presidente del Consejo Nacional Electoral. Ese es el gran problema. Y lo otro, no le puedes pedir a la gente, bueno, ya está, nos vamos a nuestras casas. Sobre todo cuando hay otro factor del otro lado que dice, hubo fraude. Pero además presenta unas pruebas. ¿Dónde están las contrapruebas? Mi pregunta es, ¿dónde están las contrapruebas que debe presentar el ente comicial? No están las contrapruebas. Hay unas pruebas y no hay contrapruebas. Entonces, ¿a quién le creo? Pero además la gente sale a la calle a protestar y sale con iracundia, sale con visceralidad, porque siente que están burlando su voluntad. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ahí está el problema. Yo creo que el gobierno, yo daba 3 escenarios. El escenario 1, que el gobierno deje que los cauces electorales sigan su curso, entregue
El escenario 2, que es el que está pasando, cruza la línea roja y aquí mando yo, no importan los votos, yo tengo las armas. Y el escenario 3 era que el gobierno entregaba el poder, entre comillas, pero iba a torpedear en esta larga transición de casi 6 meses al gobierno para, bueno, desdibujarlo, en fin, debilitarlo.